Ahí está. Hoy vamos a seguir con la parte de análisis sintáctico, nada más que hoy lo vamos a ver más enfocado hacia la práctica. Ayer con Ramón estuvieron, bueno, enfocado hacia la parte práctica. Ayer con Ramón estuvieron, en el laboratorio vieron como nada más una introducción, una pequeña introducción a lo que es Happy, que es la herramienta de parser, de parsing que vamos a estar utilizando. Y hoy lo que vamos a hacer es meternos un poquito más en el uso de esta herramienta, ¿vale? Entonces vamos a estar trabajando un poquito con el código en la sesión de hoy. Em, Algo más. Sí, y ya también con Ramón ayer estuvieron checando la práctica 2, ¿no? La práctica 2 es justamente de análisis sintáctico, que es lo que les vamos a pedir que realicen en esta práctica y su práctica se divide en dos partes, ¿no? La primera parte es en donde ustedes tienen que hacer un análisis sintáctico artesanal o un análisis sintáctico a mano, mientras que la segunda, pues vamos a estar utilizando esta herramienta de Happy para poder hacer un análisis sintáctico mucho más sencillo, ¿va? Eh, Ahorita vamos a ver por qué es más sencillo utilizar Happy que hacerlo a mano. Va, entonces déjenme les comparto la pantalla. ¿Cómo van en el laboratorio, por cierto? ¿Cómo se han sentido en el laboratorio? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ya les quedó la primera práctica. Excelente. El laboratorio es una parte muy importante del curso, ¿no? Porque justo la idea también es que implementen todo lo que vamos a estar viendo aquí. Es sinceramente la parte como un poco más conflictiva del curso, porque pues sí pues pelearse con los detallitos de la implementación, ¿no? Que luego eso termina siendo mucho más complicado que entender en sí la implementación, porque pues bueno, aquí en teoría lo que vamos a estar viendo son diferentes algoritmos, diferentes técnicas para el estudio y la creación de los lenguajes de programación, pero ya a la hora de implementarlos, pues cambia un poquito respecto a cómo los estamos viendo en teoría, y pues esos detalles son con lo que se van a tener que estar peleando en la parte práctica, ¿no? En el laboratorio de la materia. Pero ahí es muy importante porque lo que nos ha pasado en muchas veces es que el laboratorio sinceramente es lo que más ha cambiado del curso. Desde la primera vez que yo di este curso como profesor, hemos cambiado bastante el laboratorio, em, intentando buscar un enfoque como más funcional, o sea, que sea como un enfoque que les ayude a entender mejor como esta parte de lo que vemos en teoría. Entonces, creo que lo que vamos a hacer este semestre en el laboratorio es como un poco más relax en ese sentido, pero sí es importante que nos vayan diciendo cómo van, ¿no? Porque como les decía ayer, nos pasó el semestre pasado, el año pasado, perdón, que muchas personas como que no terminaban de entender cómo funcionaba Happy y entonces como que en esa parte se perdían un poco en el curso. Entonces por eso lo vamos a estar checando también aquí, ¿va? Pero pues si cualquier cosa que tengan con el laboratorio, por favor avísenos a Ramón o a mí y ya para irlo como ajustando. Va. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en el estudio de este lenguaje de programación, bueno, ni siquiera de programación, este lenguaje muy, muy, muy pequeño que es el lenguaje de expresiones aritméticas. Esta, por cierto, es la nota del curso, la que está en el Classroom, ¿no? Es exactamente la misma nota la que vamos a estar checando. En teoría, nosotros, o bueno, en las clases de teoría, nosotros nos habíamos quedado únicamente con esta gramática, la gramática que habíamos visto para la construcción de expresiones aritméticas. Entonces, en esta gramática, pues tenemos que una expresión es o bien un número o una suma de dos expresiones o un producto de dos expresiones. Esa es la gramática que nosotros habíamos tenido. Y bueno, aquí tenemos la parte como burocrática de la construcción de números, que es algo que ya no nos va a preocupar hasta este punto. Nos vamos a concentrar únicamente en esta parte, la parte de la construcción de expresiones aritméticas. Entonces, tenemos tres constructores. O bien es un número, o bien es una suma, o bien es un producto. Esas son como nuestras tres alternativas.
Esta gramática, sin embargo, tenía un problema. El problema era justamente que era una gramática ambigua. Eso quiere decir que para la misma expresión yo puedo dar dos árboles de sintaxis abstracta diferentes. em, o dos árboles de derivación diferentes. Y entonces ahí surge un problema que tiene que ver con lo que mencionábamos ayer sobre el análisis sintáctico. El análisis sintáctico tiene que ser libre de ambigüedad. Es decir, yo tengo que encontrar un único árbol de sintaxis abstracta para cada una de las expresiones de mi lenguaje. Entonces, si nosotros intentáramos implementar esta gramática tal cual como está aquí podemos ver que la expresión 3 más 2 2 más 3 por 4 tiene dos árboles de sintaxis abstracta diferentes, en donde el primero en donde la operación principal va a ser el producto y el segundo en donde la operación principal va a ser la suma. En general eso lo vamos a corregir ya más adelante, lo van a ver en el laboratorio con Ramón, seguramente el próximo miércoles. Lo vamos a corregir con dos cosas. Uno, precedencia de operaciones, que en matemáticas nosotros ya sabemos que las operaciones tienen cierta precedencia. Es decir, si nosotros vemos esta expresión aquí, así en cuestión matemática, ¿cuál se tendría que evaluar primero? ¿La suma o el producto? Exactamente, primero evaluamos el producto. Entonces, eso nos lo da el contexto de la matemática, ¿no? Nos lo da justamente la precedencia de las operaciones. Nosotros sabemos que la operación de producto tiene mayor precedencia que la operación de suma. Entonces, primero evaluamos el producto y luego evaluamos la suma. Entonces, incluso también otras expresiones, como en donde, por ejemplo, si aquí en lugar de tener el producto tuviéramos la suma, tendríamos dos árboles de sintaxis abstracta diferentes, ¿no? En donde primero se considere esta suma como operación principal y después esta suma de acá, en dado caso de que fuera una suma. La ventaja de la suma es que pues, es una operación asociativa, entonces realmente no importa cuál evaluemos primero, el resultado va a ser igual. Pero en sintaxis, en cuestión sintáctica, sí nos importa. El hecho de que existe esta ambigüedad, a pesar de que semánticamente no represente un problema, sintácticamente sí va a representar un problema, porque podemos construir dos árboles de sintaxis abstracta diferentes para la misma expresión. Ya semánticamente significan lo mismo, pero sintácticamente son dos cosas diferentes. Entonces nuestra sintaxis tiene ambigüedad, ¿vale? Entonces también eso lo vamos a corregir justamente con la asociatividad hacia dónde asocian nuestras operaciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si aquí en lugar de tener 3 por 4 fuera 3 más 4, ¿cuál de los dos tendríamos que resolver primero? ¿El 2 más 3 o el 3 más 4? Según la asociatividad de nuestro operador de suma. ¿Hacia dónde asocia la suma? ¿No se acuerdan? ¿Hacia dónde asocia la suma? Así naturalmente. Exacto, ¿no? La suma asocia hacia la izquierda. Entonces, primero resolvemos 2 más 3 y ya por último resolvemos el 3 más 4, ¿vale? Entonces, esta va a ser la forma interna, la forma ya en cuestión de implementación de resolver esta noción de ambigüedad, utilizando asociatividad y utilizando precedencia de operaciones. Estos dos conceptos, si hay tiempo los vemos hoy, si no, los van a ver la próxima semana con Ramón. ¿Vale? Pero esta es la forma en la que nosotros lo vamos a implementar para que nuestro analizador sintáctico sea más simple, para que la implementación, ¿no? Para que el código de nuestro analizador sintáctico sea más simple. Eso en teoría, pues obviamente es algo que no tenemos. Entonces lo que vamos a hacer en teoría, pues es justamente trabajar con una gramática libre de ambigüedad. Entonces esta gramática es justo la que estaban viendo el martes con Regina y es una gramática que representa el mismo lenguaje, el lenguaje de expresiones aritméticas, pero ahora libre de ambigüedad. Entonces, aquí, para quitar la ambigüedad, lo que estamos haciendo es, eh, de cierta forma, oculto detrás de la sintaxis, trabajar con la precedencia de operaciones, ¿no? Entonces, eso es justo lo que nos está dando esta gramática. Es una gramática con la cual se construyen las mismas expresiones, pero ya no tenemos ambigüedad.
Y entonces dividimos nuestras expresiones en tres distintos grupos. Tenemos lo que sería una expresión, y una expresión es o bien una suma o un término. Los términos son o bien una multiplicación o un factor. Y por último tenemos que los factores son números o expresiones parentizadas, ¿no? Entonces lo podemos ver de esta forma. Los factores son como los átomos, las expresiones que nosotros tenemos que resolver para conseguir los dos operandos. Entonces en este caso son números o son expresiones parentizadas, porque acuérdense que los paréntesis son los que nos dan la mayor precedencia, ¿no? Todo lo que está dentro de un paréntesis es lo primero que se tiene que resolver. Entonces, estos van a ser nuestros factores. Nuestros términos van a ser o bien un factor o una multiplicación de un término, es decir, una definición recursiva, un término por un factor. Y aquí es donde estamos modelando la precedencia de la operación producto. Y luego, por último, tenemos que una expresión va a ser o bien un término o una suma de una expresión con un término. Entonces, esta gramática de aquí, la gramática libre de ambigüedad, en donde estamos dividiendo nuestras expresiones en factores, términos y expresiones, lo que nos da es justamente el mismo lenguaje, pero sin ambigüedad. Ya no hay forma de construir dos árboles de sintaxis abstracta con la misma expresión. Y esta va a ser justamente la gramática que nosotros vamos a implementar hoy en un analizador sintáctico. Y eso va a ser algo muy importante. Acuérdense las dos propiedades que tenían los analizadores sintácticos. Son totales, eso quiere decir que para cualquier expresión válida de mi lenguaje yo puedo encontrar un árbol de sintaxis abstracta, y también son libres de ambigüedad. Ya que encontré ese árbol de sintaxis abstracta, es único. No puedo encontrar dos árboles de sintaxis abstracta diferentes para la misma expresión. Y eso solo lo voy a lograr si la gramática con la cual estoy representando este lenguaje es una gramática libre de ambigüedad. Entonces es por eso que va a ser muy importante quitarle la ambigüedad. Em, entonces, bueno, esta es la definición en la cual nos vamos a estar concentrando hoy. Entonces, una alternativa que ya les había hablado de esto, pues es justamente construir un analizador sintáctico a mano. El problema con esto es que estamos trabajando justamente con cadenas de texto. Hay que recordar que nuestro código o nuestra sintaxis concreta no es otra cosa más que cadenas de texto. Se trata únicamente de cadenas de texto. Entonces, estas cadenas de texto, pues las vamos a tener que manejar justamente como se maneja todo el texto en los lenguajes de programación. Entonces va a ser difícil que nosotros a partir del texto, mediante un programa, logremos encontrar como esta jerarquía, logremos encontrar para empezar el operador principal. Eso va a ser algo muy difícil. Y aquí estamos hablando de un lenguaje muy pequeño. El lenguaje de expresiones aritméticas es un lenguaje muy, 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 muy chiquito. Es un lenguaje que solamente tiene sumas y multiplicaciones. Imagínense ahora un lenguaje con ifs, con whiles, con fors, con todos los constructores que ustedes conocen de los lenguajes de programación. Eso sería algo muy difícil de lograr, ¿no? Lograr construir justamente un analizador sintáctico a mano es algo muy difícil. Entonces, para solucionar eso, o para ayudarnos en ese aspecto, existen herramientas de generación de parsings, o herramientas de generación de parsers, más bien. Es decir, herramientas que nos ayudan mediante la definición de un lenguaje, que es lo que nosotros tenemos aquí con nuestra gramática, nos construyen automáticamente nuestro parser, ¿no? Nuestro analizador sintáctico, que es lo que nos va a interesar en este caso. Y acuérdense que el objetivo principal del analizador sintáctico es agarrar la sintaxis concreta, una cadena de texto, y convertirla en un árbol de sintaxis abstracta. Entonces, al final, nuestra operación o nuestra traducción sintáctica, lo que va a hacer es justamente tomar la sintaxis concreta, el texto, y convertirlo en un árbol de sintaxis abstracta. Y eso es lo que hacen justamente estas herramientas. En general, cuando ustedes llegan a compiladores, las herramientas que más se utilizan se llaman Jack, ¿no? Que son herramientas para C, para C++ y para Java, ¿no? Estas son herramientas muy útiles para generación de parsers a partir justamente de una especificación del lenguaje, ¿no? Como lo es esta gramática. Entonces, lo que hacen es justo agarrar la especificación del lenguaje, la gramática, y lo traducen a una función que traduce cadenas de texto a árboles de sintaxis abstracta.
¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una herramienta similar, pero una herramienta para para Haskell, perdón, que se llama Happy. Happy va a ser em, Happy se va a encargar de la burocracia por nosotros. Nos va a ahorrar el construir nuestro analizador sintáctico, ¿no? Nos va a ahorrar completamente el construir nuestro parser, que es la tarea difícil. Nosotros nos vamos a preocupar por esto, por la especificación de nuestro lenguaje. Le vamos a decir cómo vamos a especificar nuestro lenguaje, que tampoco es tarea sencilla. Como les digo, hay que considerar la parte de ambigüedad y totalidad. ¿No? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la especificación de nuestro lenguaje y Happy se va a encargar de la implementación, de la parte burocrática o de la parte técnica de lo que sería nuestro parser. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Ayer me dijo Ramón que ayer instalaron Happy con él, ¿no? Que les dijo cómo instalarlo y toda esta parte. ¿Alguien ha tenido problemas instalando Happy? Ya todos lo tienen instalado. Vale, la instalación es muy fácil. La instalación pues, es nada más un comando en la terminal y listo. Igual me imagino que les compartió la documentación, ¿no? Entonces ahí en la documentación viene tal cual la instalación. Ok, vamos a ver justamente a qué se refiere Happy. Para empezar, bueno, lo que nosotros estamos construyendo aquí es un traductor. El traductor desde sintaxis concreta hacia sintaxis abstracta. Acuérdense que quedamos que había una traducción bidireccional. Podíamos agarrar sintaxis abstracta y convertirla a concreta. Pero lo que nos interesa o el que tiene mayor uso es hacia la otra dirección. Agarramos sintaxis concreta, lo que nosotros como desarrolladoras o desarrolladores escribimos y lo traducimos a árboles de sintaxis abstracta. Happy, bueno, para empezar, para utilizar Happy, vamos a crear archivos con extensiones .y. Esto se escribo acá en el chat. Entonces, justamente la extensión .y es la que me va a permitir utilizar esta herramienta de Happy. En estos archivos .y tenemos como dos clasificaciones de código dentro de este archivo. Podemos poner explícitamente código en Haskell, es decir, agarrar y empezar a implementar cosas en Haskell, para lo cual tengo que escapar mi código con llaves. Todo lo que esté dentro de llaves va a ser código explícito en Haskell, código que nosotros estamos escribiendo explícitamente en Haskell. Y todo lo que esté fuera de las llaves va a ser código en Happy ya per se, ¿no? En como lenguaje de especificación para la gramática que nosotros estamos definiendo. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté dentro de las llaves va a ser código en Haskell, todo lo que esté fuera va a ser como más una noción de especificación de nuestro lenguaje. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer pues, va a ser justamente en código en Haskell declarar un módulo que se va a llamar, aquí le puse syntax, pero es syntax. Y en este módulo vamos a estar utilizando, estamos tratando con cadenas de texto. Acuérdense que en Haskell las cadenas de texto son un sinónimo para listas de caracteres, ¿no? Entonces Haskell no tiene tal cual el tipo string, sino que nada más es un sinónimo de listas de caracteres, ¿vale? Entonces vamos a estar utilizando dos bibliotecas de Haskell, que son data.char y data.list, que son bibliotecas que nos permiten justamente trabajar con el tipo de dato char para representar caracteres y el tipo de dato list, que son justamente estas listas de caracteres. ¿Vale? Tienen ya ahí diferentes funciones que vamos a estar utilizando en este programa. El objetivo, acuérdense, es traducir cadenas de texto hacia árboles de sintaxis abstracta, ¿no? Entonces voy a necesitar ahí varias cosas intermedias, que es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, esto es código tal cual en Haskell porque está escapado con las llaves y entonces le estoy diciendo justamente que defina un módulo e importe estas dos bibliotecas que voy a estar utilizando. Posterior a eso viene una parte de configuración y esta es una parte de configuración más en Happy, ¿no? Le tengo que decir ciertas cuestiones burocráticas a Happy. Happy se va a encargar de generar una función. Lo único, el objetivo final de Happy, o el objetivo específico de Happy es generar una función en Haskell.
automáticamente, así de forma automática, me va a generar una función, la función que se encarga justamente de esta traducción desde el tipo, desde la sintaxis concreta hacia la sintaxis abstracta. Entonces, lo que le tengo que decir es primero cuál quiero que sea el nombre de esa función. Entonces, eso lo hago aquí con el parámetro name y le voy a decir que el nombre que quiero que tenga es parser. Luego, si se acuerdan, para la traducción había un paso anterior al análisis sintáctico que era el análisis léxico. ¿Se acuerdan en qué consistía el análisis léxico? ¿Qué hacía nuestro análisis léxico? ¿Se acuerdan? Sí, el léxico. ¿Qué identificaba el análisis léxico? Ver que los elementos pertenecen a los tokens válidos, no a la gramática. En el análisis léxico todavía no hablamos de la gramática, sino que cada uno de los tokens que se reconocen representan justamente un token válido, ¿no? Un carácter o una palabra reservada válida dentro de nuestro lenguaje. ¿Ok? Exactamente, agarran la cadena de texto y la traducen a una lista de tokens. Sí, son los tokens o lexemas. Entonces, este proceso se le llama tokenizar, que es justamente agarrar una cadena de texto e ir identificando como estas expresiones individuales y de esa forma, pues ir justamente etiquetándolas, ¿no? Tú eres una operación de suma, tú eres una operación de producto, tú eres un número. Cada uno de estos lexemas o cada uno de estos tokens se los va a ir identificando y categorizando de acuerdo a lo que son. Entonces, lo que le tengo que decir, también yo me tengo que encargar en este caso con Happy de implementar completamente el Excel. Vamos a ver que no es muy complicado. Pero nosotros nos tenemos que encargar de implementar el Excel, es decir, el analizador léxico. En- entonces le tengo que decir cuál es el tipo de dato que va a estar representando a mis tokens. En este caso, pues, el atributo se llama token type y yo le voy a decir que el valor va a ser un tipo de dato que se va a llamar token. Este tipo de dato lo tengo que definir yo y lo vamos a definir más adelante. Por último, nuestro analizador sintáctico puede generar errores, ¿no? Puede que si yo le paso una cadena que no sea válida, entonces necesito una forma de manejar estos errores. Entonces, Happy también me va a pedir una función que se encargue de lidiar con estos errores. En este caso, la función se va a llamar parser error y es una función que igual nosotros vamos a definir más adelante. Entonces, esta es la parte de configuración de Happy. Estoy diciendo cómo se va a llamar la función que va a generar, cuál es el tipo de dato de los tokens que va a tomar y cuál es la función que se va a encargar de manejar los errores. Entonces, aquí le vamos a decir estos tres principios de configuración. Después viene ahora sí la especificación de nuestro lenguaje. Y la especificación se construye en dos partes. Primero le tengo que decir individualmente cuáles van a ser los tokens. ¿Qué tiene que estar buscando en nuestra cadena de texto para reconocer los tokens? Es decir, cuáles son estos elementos con los cuales yo puedo construir cadenas de texto. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la especificación de nuestro lenguaje, podemos ver que los tokens están en tres categorías. Tenemos operaciones, que serían el símbolo de suma y el símbolo de producto. Tenemos los paréntesis, porque también son símbolos terminales, que en este caso sería el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Y tenemos todos los números, ¿no? Los números van a ser justamente también tokens. Entonces los tokens los podemos considerar como estos caracteres o estos símbolos terminales de nuestra gramática, los símbolos que ya constituyen o los símbolos que ya forman nuestras cadenas de texto. Entonces los tokens van a ser estos símbolos terminales siempre. Entonces yo aquí le digo cuáles van a ser nuestros tokens. Primero le voy a decir, ¿sabes qué? Los números son un token. Como estamos hablando de números naturales, yo le puse el nombre NAT. Todos estos son nombres que nosotros tenemos, entonces son nombres que nosotros podemos inventar. Entonces yo le dije, un natural es un token y corresponde justamente a el constructor token NAT. Ahorita vamos a dar la definición de token, pero el tipo de dato token tiene que tener un constructor token NAT. Entonces yo le estoy diciendo, si ves un natural, ese clasifícalo como un token NAT. ¿Y qué es lo que pasa con nuestros
¿Qué es lo que pasa con nuestros números? Si se acuerdan, cuando nosotros construíamos, lo voy a poner acá, 2 más 5, ¿no? Cuando nosotros construíamos esta lista de lexemas, lo que hacíamos era decirle, ah, mira, tú eres un número, pero no podemos nada más quedarnos con la etiqueta. En este caso no le podemos decir nada más eres un número y listo, porque el número que está representando es algo importante. El número que está almacenando o este número que nosotros estamos viendo es tan importante como la etiqueta de que es un número, ¿no? En el caso de la suma, pues no va a ser igual porque con yo decirle eres una operación de suma ya es suficiente. La etiqueta me da toda la información que necesito. Pero en el caso de los números no es así. El número tal cual que nosotros estamos viendo es muy importante porque no es lo mismo sumar el 2 con el 5 que sumar el 3 con el 5. Entonces el número también es importante. Entonces aquí dentro del token de número yo le tengo que decir cuál es el número que estoy viendo. Y luego va a venir la operación suma y luego venía el número y también le tengo que decir cuál es el número que estoy viendo. Entonces, este es justo nuestro análisis léxico. Agarra una cadena de texto y entonces empieza a etiquetar todos los lexemas, ¿no? Empieza a etiquetar todos nuestros tokens. Pero en el caso específico de los números es necesario conservar el valor del número, ¿ok? Entonces le voy a decir que cada que vea un natural lo convierta en un token NAT, pero estos dos simbolitos ¿es etiquetado es el parsing? No, este es el lexer, el análisis léxico. Ahorita el etiquetado solamente es el análisis léxico. El parser es el análisis sintáctico y es lo que vamos a construir. Es de lo que se va a encargar de construir Happy. Nosotros construimos el lexer y Happy construye el parser. ¿Va? Ok, entonces, estos dos signos de pesos, lo que están modelando son justamente este parámetro que nosotros tenemos aquí. La etiqueta se llama token NAT, pero esa etiqueta tiene que venir acompañada del valor. En este caso, el valor lo estamos modelando con estos símbolos de peso. Cada que nuestros tokens tengan que almacenar información, entonces le ponemos los símbolos de peso para indicarle que hay un valor ahí que tiene que estar guardando. Si vemos un símbolo de suma, entonces simplemente lo convertimos en un token sum. Si vemos un símbolo de producto, simplemente lo convertimos en un token prod. Si vemos un paréntesis que abre, es un token open bracket. Y si vemos un paréntesis que cierra, lo convertimos en un token close bracket. ¿Vale? Entonces, en estos cuatro casos de abajo, no es necesario conservar tal cual el valor. ¿Por qué? Porque la misma etiqueta del token nos está diciendo cuál es nos está indicando justamente cuál va a ser la operación que se tiene que realizar, ¿vale? O qué es lo que está representando el token. Entonces, por eso el único que tiene que tener un valor almacenado va a ser justamente nuestro token NAT. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, perfecto. Entonces, esta es la representación de nuestros tokens, el proceso justamente de el análisis léxico. Ahora lo que voy a hacer es justamente, una vez que nosotros terminamos la definición de nuestros tokens, tenemos que poner estos dos signos de porcentaje para indicarle, esos son todos los tokens. Hasta ahí termina la definición de nuestros tokens, ¿no? Es como un salto hacia ya terminé de definir los tokens, ahora voy a definir otra cosa. Entonces es por eso que estos dos son importantes. Entonces después de eso viene justamente la construcción de nuestros árboles de sintaxis abstracta. Estos árboles de sintaxis abstracta lo que van a estar modelando es la salida de nuestro parser. Es decir, van a estar modelando justamente la estructura gramatical de nuestro lenguaje. Esta gramática que tenemos acá. Esta gramática en la que nosotros nos estamos basando va a ser justamente lo que se va a modelar aquí dentro de nuestros árboles de sintaxis abstracta. Entonces vamos a traducir todas estas expresiones, todas estas producciones de aquí, las vamos a traducir justamente para darle la especificación de nuestro lenguaje. Y entonces en este caso le decimos, mira, un árbol de sintaxis abstracta es o bien, aquí lo tenemos, una expresión
que serían los árboles de sintaxis abstracta, es o una expresión sumada con un término o un término. Esas son las dos posibles traducciones, o producciones más bien. Entonces le decimos, un árbol de sintaxis abstracta es o un árbol de sintaxis abstracta sumado a un término. Aquí el carácter de suma, ese es importante. Entonces, o bien tenemos un árbol de sintaxis abstracta sumado a un término, o bien tenemos un término solo. Es exactamente esta producción que nosotros tenemos aquí. Una expresión es un término o la suma de una expresión con un término. Una expresión es un término o bien la suma de una expresión con un término. Todo lo que esté entre comillas simples son caracteres finales. Aquí va a buscar literalmente el signo de más. ¿Por qué? Porque es un carácter final en mi expresión. La expresión es ASA. Sí, aquí le puse ASA para identificar que estos son los árboles de sintaxis abstracta, pero sí, es justamente corresponde aquí con nuestra E, ¿no? Con nuestra expresión. Ahorita voy a qué significan el pesitos 1 y pesitos 3, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a reconocer aquí? Nuestras cadenas de texto van a venir de esta forma. 2 más 3. Así, nosotros lo vamos a escribir así tal cual. Entonces, lo que va a reconocer aquí, pues es justamente, mira, hay un símbolo de más. Este va a ser justamente el delimitador. Encontró el símbolo de más, entonces va a decir, mira, entonces se trata de un asa. Entonces, de este lado tiene que haber un asa y de este lado tiene que haber un término. ¿Qué es lo que nosotros queremos sacar de esto? ¿O qué es lo que buscamos construir de esto? Pues buscamos construir justamente nuestro árbol de sintaxis abstracta. Entonces, ¿cómo construíamos el árbol de sintaxis abstracta? Si se acuerdan, aquí está el árbol de sintaxis abstracta. Le decíamos, mira, se trata de una suma y simplemente nos concentramos en los dos subárboles, ¿no? Entonces, la raíz va a ser una suma y recursivamente traduce la primera expresión, que es lo que tenemos acá abajo, recursivamente traduce la expresión 1 hacia un árbol de sintaxis abstracta y recursivamente traduce la expresión 2 a un árbol de sintaxis abstracta, que es justamente lo que veíamos ayer, ¿no? Nosotros tenemos esta expresión, entonces ya vimos la suma, entonces esta expresión de aquí, ya vimos la suma, entonces esto se va a tratar de una suma. Y recursivamente convertimos esto en un árbol de sintaxis abstracta que nos va a dar un T1 y un T2. Entonces, este es el árbol de sintaxis abstracta que nosotros buscamos obtener. Entonces, lo que hacemos es decirle, mira, si tú ves esto, va a ser una suma. La raíz es una suma. Este símbolo de aquí lo estamos convirtiendo en la raíz, la raíz suma. Y recursivamente quiero que cambie o quiero que generes el árbol de sintaxis abstracta de esta expresión de aquí y de esta expresión de acá. Entonces, nuestras expresiones están indexadas de esta forma, según su jerarquía. Este es el primer elemento de nuestra expresión, el 2. Este es el segundo elemento de nuestra expresión, el símbolo de más. Y este es el tercer elemento de nuestra expresión, el 3. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 3 más 8 por 2, 8 por 9. Este es el primer elemento de la expresión que tiene como operador principal a la suma. Este es el primer elemento, el 3. El signo de más es el segundo elemento. Y todo esto que está acá es el tercer elemento. ¿Ok? Entonces los vamos a indexar de esta forma. Nuestro delimitador es el signo de más. Eso es importante. Lo que estamos reconociendo aquí es el símbolo de más. Entonces ese va a ser como nuestro delimitador. A partir de ahí, lo que esté a la izquierda tiene el índice 1, el símbolo de más tiene el índice 2 y lo que está a la derecha tiene el índice 3. Entonces es justo lo que le decimos aquí. Vas a construir un árbol que tiene como raíz a suma como primer elemento o como subárbol izquierdo el resultado recursivo del análisis sintáctico sobre el elemento con el índice 1, que es justo lo que significa esto, y como subárbol derecho el resultado del análisis sintáctico del tercer elemento. Entonces, de esta forma, pesitos 1 corresponde al primer operando y pesitos 3
corresponde al segundo operando, porque lo estamos indexando de esta forma. 1, lo que está a la izquierda, 2, la operación, y 3, lo que está a la derecha. Entonces, en este caso, 1 sería esto de acá, y 3 sería esto de acá. ¿Vale? Entonces le estamos nada más indexando, le estamos diciendo cómo lo tiene que indexar. Entonces le decimos, mira, si tú ves una expresión de esta forma, construyes un nodo suma y este nodo suma tiene como su árbol izquierdo lo que te dé el análisis sintáctico del primer operando y lo que te dé el análisis sintáctico del segundo operando se va al subárbol derecho. ¿Va? Eso es lo que significan el pesitos 1, pesitos 2, pesito 3, pesitos 4. Como todos estos expresiones con las cuales se construye todas estas subexpresiones con las cuales se construye nuestra expresión. ¿Sí queda claro eso? ¿Todo bien hasta aquí? Va, perfecto. Entonces, en el caso de nuestros términos, bueno, y aquí si se tratara solo de un término, ajá, esto quiere decir justo lo que nosotros tenemos acá, ¿no? En nuestra gramática, nosotros tenemos que ver, una expresión es o bien una suma o un término. Entonces, si se tratara de un término, entonces le decimos aquí, utiliza el constructor de término y únicamente utiliza el primer parámetro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si se tratara de un término, entonces lo que hacemos es irnos directamente hacia acá. Es lo que está diciendo nuestra gramática, ¿no? Esto o más bien la producción que va hacia término, nos dice que una expresión es a su vez todo esto. Así como es la producción que se va directo a factor, nos dice que un término es todo esto. ¿Vale? Entonces es lo que estamos nosotros modelando aquí. Si ves un término, entonces construye un árbol de sintaxis abstracta a partir de un constructor término con el primer operador. ¿Vale? Lo mismo pasa para los términos. Un término es subiendo un producto de un término con un factor, en donde construimos un nuevo producto a partir del primer y el tercer parámetro, o bien construimos un factor. Y el factor va a ser justamente nada más como irnos hacia la siguiente producción, ¿no? Que sería la producción de factores únicamente con el primer parámetro. Y por último, un factor es subiendo un natural, con el cual construimos un nodo natural con el valor de 1, o bien una expresión parentizada, que es justo esto que tenemos acá, un factor es subiendo un número o una expresión parentizada. Y en este caso construimos una expresión que se va a llamar de bracket, con el segundo parámetro. El primer parámetro aquí sería el paréntesis que abra, el segundo parámetro sería la expresión y el tercer parámetro el paréntesis que cierra. Entonces lo único que estamos haciendo aquí es traducir esta definición. Si se fijan, esto es completamente mapeable a la definición que nosotros tenemos acá. Fue lo único que tuvimos que hacer, indicarle a Happy la formalización de nuestro lenguaje o la especificación formal de nuestro lenguaje, obviamente con su propia sintaxis